Bueno, queridos jóvenes de noveno, espero que se encuentren bien. Quiero darles algunos consejos antes de iniciar nuestras clases virtuales. Primero, la disciplina que debemos tener. No van a tener al profesor para que esté ahí con ustedes en clase, orientándole, guiándole. Ustedes deben ser muy disciplinados, muy honestos. No es solamente copiar y pegar o entregar el trabajo por entregarlo. Tenemos que hacer algo bien hecho. Recuerden, ustedes ya están en noveno y próximamente en muy poco tiempo serán bachilleres. No sabemos hasta cuánto tiempo tendremos que trabajar virtualmente, pero vamos a hacerlo de la mejor manera. También hay un compromiso de parte de sus padres para que les oriente, les guíe. Queremos decirles que podemos ayudarles los martes a las 11:20 a 12:10 de la tarde, del mediodía. Tenemos atención a padres y alumnos. También pueden escribir por la página de Classroom para estar allí en comunicación. Así que los quiero animar realmente para que este periodo, que prácticamente va a ser virtual, vamos a hacerlo de la mejor manera. Ya les enviamos las tareas y los trabajos para esta semana, un cuestionario y un taller sobre la arqueología bíblica, su importancia. Luego lo vamos a explicar. Espero que puedan llenar por ahora el cuestionario, el vocabulario, para tener algún conocimiento de lo que vamos a ver en este nuevo periodo. Vamos a elevar una oración para comenzar nuestra clase. Lamentablemente mi computador no le sirve el sonido, por eso tengo que hacerlo de esta manera. Pero también hay algunas ventajas. La ventaja es que usted puede escucharlo varias veces, la clase. Si no la entendió, la vuelve y la repite. Puede pausarla. Puede hacerlo en cualquier momento del día. Así que también hay sus ventajas, ¿no? Vamos a orar. Padre eterno, gracias por las bendiciones, los cuidados. Ahora que vamos a iniciar esta clase, danos la sabiduría para poder entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en medio de este tiempo tan difícil y tan complicado. Bueno, chicos, primero vamos a ir a la introducción de las Sagradas Escrituras. Como texto como título vamos a ir a estructura y composición. Vamos a ver cómo se estructuró, cómo fue la composición de las Sagradas Escrituras más conocidas como la Biblia, como la palabra de Dios. Entonces vamos a ver primero, la palabra Biblia viene del griego biblios. La palabra Biblia viene del griego biblios, que es en plural de librito. Quiere decir que la Biblia significa libros. Quiere decir que la Biblia no es un libro. La Biblia es el conjunto de varios libros. Por eso a cada uno de, valga la redundancia, de los libros que encontramos, Génesis, Mateo, Juan, Hechos, Apocalipsis, cada uno es un libro. Entonces la Biblia es el conjunto de varios libros. Fueron un conjunto de libros inspirados por Dios. Eso debemos tenerlo claro. Fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados por Dios. Ay, bobo aquí, hermano. Fueron inspirados por Dios. En la Biblia encontramos que narra la historia de nuestra salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia narra el plan de salvación que tiene Dios con los seres humanos. Y además constituyen el canon bíblico. Vamos también más adelante a ver, a medida que vayamos avanzando, mirando a ver algún vocabulario. Por ejemplo, esa parte de canon bíblico es muy importante, ¿no? ¿Saben? Disponemos de 3 Biblias. Primero, la Biblia hebrea. La Biblia de los 70. Es la Biblia Septuaginta en latín. Esa es una Biblia antigua, o es la primera que fue traducida. Se conoce como la Septuaginta porque fueron 70 personas que tradujeron toda la Biblia en latín. Luego tenemos la Biblia cristiana católica, donde tiene unos libros extras que no tienen los libros o la Biblia protestante. Y tenemos la Biblia tradicional, que es la Biblia protestante, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí el repaso. Tenemos la Biblia hebrea, que es la Septuaginta, la Biblia cristiana tradicional católica y la Biblia protestante.
Vamos primero, la Biblia hebrea, conocida con los nombres de escrituras, libros santos, la ley, Torá, los profetas y los libros escritos. Así se conocía la Biblia hebrea, se conocía así. La Torá o ley o Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego siguen los profetas primeros, que son 6. Luego siguen los profetas posteriores, que son 15. Y luego siguen los escritos grandes, que son 3. 5 rollos y 5 últimos. Entonces aquí vemos cómo la escritura se divide en el Pentateuco, en los profetas primero, en los profetas posteriores, en los escritos grandes, en los rollos y en los últimos 5 libros. ¿Saben? La Biblia de los 70 o la Septuaginta, traducida del Antiguo Testamento, realizaba o fuera de Jerusalén los rabinos en hebreo en Palestina. Los rabinos eran los especialistas en declamar, enseñar y conducir al pueblo en las enseñanzas de la Biblia. Por eso los judíos la llaman una diáspora, que traduce que ellos radicaban en el Alejandría que en Egipto, cuando hubo una dispersación, pero eran fieles observantes de la ley de Moisés. Cuenta la leyenda que se juntaron en la Alejandría 72 sabios y en 72 días dice que pudieron traducir o traducir al griego los libros originales del hebreo del Antiguo Testamento. Pero algo interesante, aunque se reunieron 72 sabios, realmente solo llegaron 70, dice la historia. Por eso la Septuaginta se llama la Biblia de los 70 y no de los 72, porque hicieron falta realmente 2. Ahora vamos a ver la Biblia católica. Dice que la Biblia católica recoge todos los escritos del Antiguo Testamento según la colección. Entonces vemos que reúne todos los libros del Antiguo Testamento y los Nuevos Testamentos, los que están allí en la Septuaginta. Y ahora vemos la tradición protestante que reúne 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos cómo es la composición de la Biblia. Ahora vamos a ver el proceso de la composición de la Biblia. Sería bueno que tomaran allí nota y apuntes de esto. Composición del proceso de composición de la Biblia. Aclaración. Tenemos que aclarar algo. El proceso de formación de la Biblia o la composición de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento no se llevó a cabo en un instante o en un momento o en un año. No, fueron hechos en un largo proceso de historia. Fueron situaciones que se presentaron a lo largo del tiempo, historia. Entonces allí vemos que la Biblia no fue hecha en un periodo corto, sino que fue un periodo largo. Y allí encontramos varios segmentos, como lo habíamos dicho anteriormente. La ley, los profetas. Ahora vemos revelación de Dios. Vamos a ver qué es la revelación de Dios. Dice que constituidos por la palabra, obras, iba siendo transmitida a viva voz de familia en familia. Al principio la escritura no estaba como hoy en día, libros, papiros, no había nada de escritura. La tradición era oral. Los padres le enseñaban a sus hijos a sus hijos, así era la tradición oral, de oración, de cantos y alabanza. El código moral, los mandamientos, todo era una tradición oral. Pero debido a ciertas circunstancias de que el hombre se degradó en el pecado, no recordaba y podía olvidar fácilmente, Dios le tocó dejar plasmado que pudiera tener a la mano alcance a su palabra. Y por eso vemos que los profetas y aquellos hombres inspirados por Dios dejaron la escritura. La tradición oral no procuraba investigar ni referir los hechos o acontecimientos, tal como había sucedido en las palabras textuales en la materialidad, sino que la tradición oral se esforzaba por encontrar un sentido.
La tradición oral dependía de interpretar los acontecimientos que vivía el pueblo, buscando en ellos las palabras del Señor. Entonces, así hacía la tradición oral. Ahora vamos a ver. Así surgieron las grandes tradiciones orales o narraciones del pueblo. Tradiciones en torno a lugares, recordando los antepasados de Israel, concebir las mismas historias muy distantes, es lo que llama la diversidad de las tradiciones. Por ejemplo, vemos que a pesar de que algunas historias están muy distantes en tiempo y en periodo, tienen cierta conexión y no se contradice la Biblia en ninguna parte o ningún escritor contradice a sus antiguos escritores, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo ilustrativo que es muy especial que llega a este momento para mirar. Los relatos de la creación. Entonces vemos que un ejemplo ilustrativo que usa Dios a través de los escritores es el relato de la creación. También tenemos una tradición sacerdotal. Eso lo encontramos en Génesis 1, del 1 al 24. En algunas Biblias se caracteriza repetidamente por usar un lenguaje en poema o liturgia. Ahí se habla del sábado y la semana que Dios creó el universo. Se habla de un contexto ritual y celebrativo. Entonces allí vemos claramente, ¿no? Ahora vemos la tradición. En Génesis 2, en adelante, hasta Génesis 4:26, Dios habla con Adán. Aquí vemos cómo Dios se expresa con Adán. Aquí podemos ver en Génesis 2, 16, 17, Génesis 3, del 8 al 13, Génesis 4, del 9 al 12 y Éxodo 3, del 4 al 9. Aquí vemos cómo Dios entabla comunicación directa con los seres humanos. Pero luego viene una tradición en el Éxodo. A partir del capítulo 11 de Éxodo, capítulo 11 y capítulo 12, las cosas empiezan a cambiar un poco y vamos a ver por qué. Las tradiciones orales, ya que eran basadas en la memoria, en los registros de la memoria del pueblo, se fueron perdiendo poco a poco. Al principio eran pequeños núcleos de tradición, que después fueron la base para las reacciones mayores y para la elaboración de los distintos libros que forman la escritura. Pero debido a que podía correr el peligro de que el hombre olvidara, como hemos dicho, entonces Dios vio la necesidad de dejar escrito su palabra. Vamos a ver en un título conceptos del libro de la antigüedad. O sea, vamos a ver qué conceptos podemos ver de un libro en la antigüedad. Primero vamos a ver el concepto antiguo. Los libros en la antigüedad eran más social y dinámico. Los libros pertenecían a la comunidad, aún en su composición. Dice que muchos de los autores quedaban en el anonimato. Habían muchos libros, pero nadie se atrevía a decir que él era el autor, ¿no? Otras veces los libros juntaban tradiciones escritas de diversas escuelas que tenían interpretaciones de diferentes personas. Por ejemplo, en el libro de Éxodo vemos cómo los sacerdotes tenían gran influencia en cómo dirigir el pueblo. Así podemos descubrir que en un mismo libro hay manos distintas que intervinieron en su elaboración o a veces en épocas diferentes. Entonces vemos el concepto de antiguo. Ahora vamos a ver el concepto moderno. Individualista y estático. Es una persona, el autor, quien escribe y nadie puede agregar ni quitar de lo escrito por él. Si alguien añade algo, estaría violando los derechos de autor, cometiendo fraude y delito. Entonces aquí vemos cómo eran los libros antiguamente.
y como el concepto moderno, el concepto antiguo y moderno. Hoy en día si un hombre escribe un libro, lo lleva a la editorial, lo publica, pero si alguien le añade o le quita puede ser demandado. En la antigüedad no ocurría ese problema. Sin embargo, vemos que los hombres que ayudaron a construir, a organizar la palabra de Dios, fueron inspirados por Dios. Vamos a ir ahora diversas formas de presentar un hecho o palabras en la Biblia. Vamos a ver cuáles fueron las diversas formas de presentar un hecho o una palabra en la Biblia. Vamos a ver, primero, encontramos en la Biblia que hay relecturas de un mismo acontecimiento. Es decir, diversas interpretaciones de la misma realidad. Entonces es interesante, una relectura del mismo acontecimiento. Quiere decir que en la Biblia parece que ese acontecimiento es tan relevante, tan importante, que vuelve a aparecer en otra parte, en otra porción. Segundo, la historia que se están viviendo en cada época o en cada comunidad hace que se vea distinta desde diferentes formas del pasado. Es decir, la historia del presente influye en la interpretación de los hechos del pasado. Por ejemplo, nosotros hoy en día podemos adaptar algunas circunstancias que vivimos, moral, social, espiritualmente, con algunos eventos que ocurrieron en el pasado, con algunos eventos que ocurrieron en el pasado en la Biblia, ¿no? Entonces los podemos adaptar. Tercero, es una actualización del hecho bíblico que exige de cada generación. Quiere decir que cada generación, aunque pase el tiempo, la Biblia se mantiene y cada generación actualiza los hechos bíblicos que han ocurrido. Dice que la mayoría de las personas buscan el significado de los acontecimientos pasados, aquí y ahora. Esto corresponde a las costumbres de la antigüedad, en el proceso de formación de un libro. Por otro lado, nos habla de las actualizaciones de la palabra de Dios, que es viva para cada generación. Es interesante, ¿no? No importa la cultura, no importa el tiempo, no importa la edad, dice que la palabra de Dios está para cada uno de nosotros en cada tiempo, en cada época y en cada generación. Vamos a ver algunos ejemplos como intereses de algunos escritores, hagiógrafos, que presentan la interpretación y actualización del acontecimiento y vamos a aclarar el hecho tal como sucedió. Por ejemplo, el primer ejemplo que podemos tener en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:2 y Lucas 1:2. Son dos párrafos o dos textos diferentes con dos escritores totalmente diferentes y dos libros totalmente diferentes. Tenemos aquí el relato de la infancia de Jesús. Primero, el relato de la infancia de Jesús es una composición literaria. Hay diversidad de acontecimientos. Por ejemplo, está la huida a Egipto, está la pérdida del niño hallado en el templo. Por ejemplo, Mateo hace más fijación en José que Lucas. Y Lucas pone más atención sobre la Virgen María. Hay variedad de personajes que acuden en primer lugar a adorar a Jesús. Por ejemplo, en Mateo los primeros que acuden a adorar a Jesús son los magos, pero en Lucas vemos que los que acuden a adorar son los pastores. Sin embargo, cada uno de los escritores hace una relevancia de lo que él cree que es más importante según su comprensión y lo que Dios le ha también indicado colocar. Por ejemplo, aquí vemos en este último ejemplo que hablamos acerca de los magos y los pastores, encontramos que varios exégetas dicen que quizás más de la historicidad del acontecimiento como tal, se trata de una anacronización, es decir, de un poner en el pasado un acontecimiento o situación de hoy. Exégetas es la persona que se encarga, una exégesis es la persona que se encarga de extraer lo que está en la Biblia hacia fuera. O sea, da la interpretación correcta de ese pasaje, de la traducción del idioma, qué quiere decir esa palabra, el texto, el contexto, la historia, a quién fue dirigida. Entonces el exégeta hace una exégesis, es el encargado de ¿qué? De llevar
de lo que está dentro hacia afuera. Por ejemplo, miramos en Mateo que los paganos son gentiles, pero que ellos han aceptado las buenas noticias del Evangelio. Entonces aquí vemos que el nacimiento de Jesús nos pone allí con los Reyes Magos del Oriente, que son gentiles. Entonces quiere decir que el énfasis en Mateo es que todos los gentiles pueden ser salvos. Dice que los magos, los gentiles, adoran al niño Jesús. En cambio, en Lucas, las buenas noticias ha sido la proclamación a los pobres, que los pobres han aceptado el Evangelio. Y Lucas lleva esta realidad del nacimiento de Jesús poniendo a unos pastores pobres allí marginados como los primeros receptores del mensaje de salvación. Ahora vemos, en segundo lugar, en Lucas 24, 50 al 53, en Hechos 1, 1, 11 y Marcos 16, 19, la ascensión del Señor, la ascensión de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, la ascensión de Jesús sucede en el mismo día de la resurrección, enfatizando así la plena glorificación de Cristo. En cambio, en los Hechos de los Apóstoles, el mismo autor, San Lucas, que sucede después de 40 días. O sea, vemos que en el Evangelio de Lucas, el mismo día que Jesús resucita, asciende al cielo, pero lo vemos aquí en Hechos que dura 40 días. Así la ausencia visible de Jesús en el tiempo de la iglesia guiada por su Espíritu. En la parte añadida de Marcos viene solo el dato de la ascensión sin identificar la fecha. Todo haría suponer que es el mismo día de la resurrección, según lo que dicen los estudiosos. Mateo y Juan no tienen ningún relato de la ascensión porque para él lo primero que hay es la presencia de Jesús con los suyos. Aquí está en Mateo 20:28, donde dice que Jesús estará todos los días con sus discípulos, ¿no? Y para el segundo, ya es la elevación o glorificación de Jesús, según lo que está en Juan 3, Juan 3:14, Juan 8:28, Juan 12:32 y Juan 20:17. Entonces vamos a ver las conclusiones importantes. Primera conclusión, estos ejemplos nos ayudan a captar lo que hemos señalado, que la Biblia no tenemos la materialidad de las palabras o de los acontecimientos, sino una interpretación religiosa que se basa en la historia, hechos y palabras. Quiere decir de que la Biblia no es colocada al pie de la letra, sino que como interpretaron cada uno de los escritores, así guiados por el Espíritu Santo colocaron. No hay biografías, no hay crónicas exactas. Dice que son acontecimientos, sino que hay un testimonio de fe que apoya la historia, según lo que dice Juan 20, 30 al 31 y Lucas 1, del 1 al 4. Para mirar otras conclusiones, entonces tenemos lo siguiente. Los acontecimientos del Nuevo Testamento son hechos escritos unas cuantas décadas distantes unos de otros. O sea, los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos al mismo tiempo, sino que unos fueron distantes en décadas, en años. Y con más razón los del Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado, también lo mismo. En ocasiones hasta siglos se demoraron algunos libros o se llevan tiempo unos libros, entre otros. Por ejemplo, entre la época patriarcal, según eso, sería el siglo XIX y el siglo XVIII antes de Cristo. Y luego vemos los escritos a partir del siglo X hasta el siglo V. Bueno, por el momento vamos a dejar aquí. Vamos a continuar en la próxima clase con los autores y conceptos de autor. Así que esperamos que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Recuerden el Classroom, recuerden que estamos para ayudar y para servir. Estamos viendo la introducción a las Sagradas Escrituras con la arqueología bíblica. Esperamos que haya quedado claro. Cualquier pregunta, inquietud, estamos para servir.